Durante décadas, Tamara ha sido el reflejo de una elegancia heredada, el símbolo de una clase social cultivada entre apellidos aristocráticos, retratos familiares y editoriales en revistas de renombre. El relato que sostenía su origen parecía inamovible, una verdad incuestionable aceptada por todos. Hija del marqués de Griñón, Carlos Falcó, criada en un entorno de privilegios y tradiciones, vinculada a uno de los linajes más distinguidos de la alta sociedad española. Nadie lo dudaba, ni siquiera cuando de vez en cuando se colaban en las redacciones de las revistas del corazón rumores vagos, cuchicheos sin fuente clara, susurros que hablaban de otra posibilidad. Se ignoraban. Se descartaban con una sonrisa de escepticismo, como uno más de los bulos que nacen y mueren en los márgenes del periodismo más sensacionalista. Pero lo que parecía una especulación sin peso ha terminado tomando forma de revelación, y no una cualquiera. Una verdad con raíces profundas, con el poder de cambiarlo todo. Porque a veces, los secretos más graves no se gritan, se susurran. Se esconden en miradas, en silencios prolongados, en decisiones tomadas desde el miedo. Y durante más de 30 años, esta verdad estuvo ahí, latente, como un eco persistente en el alma de quien la guardaba. Pero el tiempo, que no perdona, llegó al punto de inflexión en el lugar más inesperado y en el momento más frágil. Julio Iglesias, uno de los iconos más importantes de la música hispana, retirado ya de los focos, enfrentaba una etapa difícil de su vida. Su salud, cada vez más delicada, marcaba un cambio de ciclo. La fragilidad física y emocional que lo envolvía abría la puerta a conversaciones que antes eran imposibles. Fue entonces cuando Isabel Preisler, la mujer que compartió con él no solo una relación pública sino una historia de amor intensa y compleja, decidió que no podía seguir viviendo con esa carga. Isabel viajó hasta Miami sin hacer ruido. Sin periodistas, sin asistentes, sin cámaras ni comunicados. Solo ella y su decisión. Una visita sin pompa, sin flashes, sin titulares. Sabía que lo que llevaba en el pecho era demasiado delicado para compartirlo con el mundo. La esperaba un hombre al que había amado profundamente, pero también un ser humano vulnerable, enfrentándose al peso de los años y las ausencias. Al llegar a la residencia, no hubo abrazos teatrales ni palabras innecesarias. Todo era contenida emoción. Se miraron como quienes llevan mucho sin verse pero comparten demasiadas memorias como para empezar desde cero. Isabel lo acompañó hasta una habitación donde la intimidad parecía protegerlo todo. Cerraron la puerta, y con ella también cerraron décadas de silencios. Lo que ocurrió allí dentro ha sido reconstruido por personas muy próximas a ambos. Amigos que vivieron desde cerca los años dorados y los momentos más oscuros. Según relatan, Isabel se sentó frente a Julio, lo miró con una mezcla de serenidad y tristeza, y con una voz apenas temblorosa, la voz de quien ha ensayado durante años una frase que no sabe cómo saldrá cuando llegue el momento. Le dijo lo que había guardado por más de 3 décadas. Julio, Tamara, es tu hija. Él no respondió de inmediato. El impacto fue brutal. Su expresión, según cuentan, pasó por todas las etapas posibles. Sorpresa, negación, confusión, dolor. Cerró los ojos. Respiró hondo, como si necesitara oxígeno para que el cerebro pudiera procesar lo que acababa de escuchar. El silencio se volvió espeso, incómodo, hasta que, finalmente, preguntó con voz quebrada: «¿Estás diciendo lo que creo que estás diciendo?». Isabel, sin vacilar, asintió. Era el momento. No había vuelta atrás. Entonces le explicó que Tamara fue concebida en un encuentro entre ambos poco antes de que ella formalizara su relación con el marqués de Griñón. No fue una aventura, no fue un error. Fue un episodio lleno de emoción, de amor no resuelto, de un deseo de volver a aquello que algún día fueron. Pero la vida tenía otros planes. Y el vértigo de lo que estaba por venir, unido al miedo, hizo que Isabel optara por callar. Se encontraba en una nueva etapa. Compromisos, expectativas, una familia recién construida. Y creyó, se convenció, de que lo más prudente era mantener ese secreto en silencio. Durante años lo hizo. Se calló. Se calló por Tamara, por Julio, por ella misma. Pero el peso era cada vez mayor. Y no se puede sostener una mentira para siempre cuando lo que está en juego no es una historia, sino una vida. Julio escuchaba en silencio. Había en su mirada una mezcla de asombro y algo que muchos describen como tristeza retrospectiva. Como si, de repente, cada fotografía, cada aparición pública, cada ausencia con Tamara cobrara un significado distinto. Como si el tiempo que no compartieron empezara a doler de golpe. Isabel le confesó que hubo muchos momentos en que quiso contarlo, en que incluso escribió cartas que nunca envió, que vivió atormentada por la posibilidad de romper todo lo que había construido, y que cada vez que veía a Tamara crecer,
más le costaba mantener la verdad bajo llave. Lo verdaderamente estremecedor de esta revelación no se encuentra únicamente en la dimensión emocional, aunque ya de por sí esa parte resulta sobrecogedora, sino en todo el entramado invisible que se desata una vez que la verdad, por fin, sale a la luz. Porque si llega a confirmarse de manera oficial, con documentos legales, pruebas de ADN o reconocimientos públicos, que Tamara no es hija biológica del marqués de Griñón, como se ha afirmado durante décadas, sino que en realidad es descendiente directa de Julio Iglesias, entonces estaríamos ante un giro de proporciones colosales. Una transformación que no solo toca la esfera personal, sino también el legado histórico, social y económico de dos de las figuras más influyentes del panorama español. Imagina por un momento lo que supone reescribir el pasado. Alterar la línea de sucesión. Revisar los árboles genealógicos. Reformular los apellidos. Cambiar los cimientos sobre los cuales se ha construido toda una narrativa familiar. Porque cuando una verdad tan trascendental sale a la superficie, ya no se trata solo de cambiar una ficha en una partida de ajedrez. Se trata de desmontar el tablero completo y volver a colocarlo pieza por pieza. Y eso, en una familia como la de Isabel Preisler, con todo el peso mediático, político, financiero y cultural que arrastra, es una sacudida que no tiene precedentes. El apellido, la identidad, los derechos hereditarios, los títulos, el reconocimiento social, las propiedades, los vínculos legales, todo estaría sujeto a revisión. Tamara, que hasta ahora ha sido presentada al mundo como hija del aristócrata Carlos Falcó, podría pasar a formar parte, oficialmente, del linaje de uno de los artistas más importantes en la historia musical de habla hispana. Eso abriría puertas, sí, pero también heridas. Desataría batallas legales. Provocaría enfrentamientos familiares. Y obligaría a los protagonistas a mirarse al espejo y reconocer que han vivido en una especie de realidad paralela, cómoda para unos, dolorosa para otros y artificial para todos. Las implicaciones no serían solamente simbólicas. Estaríamos hablando de posibles redistribuciones patrimoniales, de testamentos modificados, de hijos que podrían ver reducido su porcentaje de herencia, de conflictos por títulos nobiliarios, de luchas de poder silenciosas, pero feroces. Porque cuando el dinero entra en escena, y sobre todo el poder social que conlleva un apellido como el de Iglesias, lo emocional pasa a mezclarse con lo jurídico, y lo personal se convierte en territorio de disputa pública. Pero hay algo que ninguna ley, ningún notario ni ninguna sentencia puede abarcar del todo: el impacto humano. Porque detrás del apellido, del linaje y de los millones, hay 3 personas. Solo 3. Una madre que decidió callar. Un padre que no supo. Y una hija que, quizás desde algún rincón de su alma, siempre sintió que algo no terminaba de encajar, aunque nunca supo exactamente qué. Isabel Preisler ha sido, durante décadas, el rostro impasible del glamour, la serenidad y la diplomacia social. Dueña de una imagen inquebrantable, admirada y cuestionada a partes iguales, pero siempre respetada. Sin embargo, lo que muy pocos conocen es el precio que se paga por mantener una imagen tan pulida. Hay secretos que se guardan tan dentro del alma que terminan desgastando por dentro. Isabel, seguidamente, tomó la decisión de callar por miedo, por protección, por estrategia. Quizás pensó que era lo mejor. Que ocultar la verdad evitaría un terremoto que afectara a todos los que amaba. Pero el tiempo, ese juez silencioso, acaba demostrando que toda verdad escondida termina saliendo. Y cuando sale, lo hace sin piedad. Callar una verdad así no es simplemente un acto de omisión. Es un sacrificio diario. Es convivir con una parte de ti misma que no puedes mostrar. Es mirar a los ojos de tu hija y saber que hay algo que nunca le dijiste. Es ver cómo la vida avanza, cómo se construyen vínculos, cómo se tejen afectos, y saber que todo eso se apoya sobre una base frágil. Isabel ha vivido entre flashes, titulares y portadas, pero también, y esto muy pocos lo ven, entre culpas, dudas y un nudo perpetuo en el pecho. Julio Iglesias, por su parte, ha sido durante años una figura casi mítica. Su música ha trascendido generaciones. Su historia personal, sin embargo, siempre estuvo envuelta en misterio. Él también ha sido padre muchas veces. Pero no saber que fue padre una vez más, y de quién, es algo que no puede pasar desapercibido. Descubrir a estas alturas de la vida que tiene una hija más, que esa hija ha estado presente en la vida pública, en los medios, en la sociedad, sin saber que compartían sangre, es una revelación que no puede dejarle indiferente. Se dice que el tiempo lo cura todo. Pero hay dolores que llegan demasiado tarde como para ser curados. Solo pueden ser aceptados. Y Julio, en ese instante en Miami, frente a Isabel, enfrentó no solo un secreto,
sino el vacío que ese secreto dejó en su propia existencia. Y luego está Tamara. La más expuesta, la más observada y, paradójicamente, la más desinformada. Tamara ha construido su vida bajo una historia que creía cierta. Ha llevado un apellido, ha formado relaciones, ha vivido procesos, ha escrito libros, ha compartido entrevistas, todo desde una identidad que ahora podría revelarse incompleta. ¿Qué ocurre cuando te das cuenta de que lo que has contado toda tu vida no era del todo verdad? ¿Cómo se reconfigura el relato de uno mismo? ¿Cómo se mira al pasado con otros ojos sin sentir que te han robado una parte de ti? Porque esta verdad, por más que libere, también hiere. Por más que traiga luz, también arrasa con todo lo que había antes. El verdadero drama no está en que ahora se diga lo que siempre se calló. El auténtico drama es que no se haya dicho antes. Que se haya permitido que la vida se construyera sobre un secreto que, tarde o temprano, tenía que estallar. Que se hayan perdido años de amor, de conexión, de momentos que ya no se pueden recuperar. Porque no hay fortuna, ni título, ni mansión, ni poder que pueda borrar el vacío que deja una verdad silenciada. Y en esa habitación de Miami, donde el tiempo parecía haberse congelado, se dijo lo que nunca antes se dijo. Se miraron a los ojos, no como celebridades, ni como íconos, sino como personas. Como dos almas unidas por un pasado compartido, por un error, por una decisión y por una herida. Allí, en silencio, se rompió algo. Pero también se liberó otra cosa. Ya no hay conjeturas. Ya no hay suposiciones. Solo queda la verdad. Una verdad desnuda, irreversible, dolorosa, pero auténtica. Y como toda verdad, tiene el poder de destruir, pero también el de redimir. Y así, con el eco de una confesión que tardó más de 30 años en ser pronunciada, se cierra una etapa y se abre otra. Una etapa que obligará a todos, a Isabel, a Julio, a Tamara y al resto del mundo, a mirar el pasado con otros ojos y a aceptar que a veces lo más difícil no es saber la verdad, sino vivir con ella. Aquel día, Tamara se despertó con un nudo en el estómago. No era un día cualquiera. Iba a mirar a los ojos al hombre que, durante toda su vida, había habitado únicamente en los márgenes de su historia personal. Un nombre con peso internacional, un rostro conocido por el mundo entero, pero que para ella había sido simplemente una ausencia. El encuentro con Julio Iglesias no solo era un acto simbólico, sino un paso crucial en su búsqueda de identidad, un intento por llenar un vacío que llevaba demasiado tiempo creciendo dentro de ella. El ambiente en casa de Isabel Falcó, su madre, estaba impregnado de tensión silenciosa. Aunque no lo decía, Isabel sabía que ese momento marcaría un antes y un después en la vida de su hija. Había sido ella quien siempre sostuvo a Tamara, quien enfrentó sola la maternidad, quien cubrió con amor los silencios de un padre ausente. Y ahora, ver cómo esa figura distante reaparecía, dispuesta a ocupar un espacio que durante años ignoró, le provocaba una mezcla incontrolable de inquietud, celos y temor. Sin embargo, eligió callar. Sabía que Tamara necesitaba hacer esto por sí misma. Cuando por fin llegaron a la mansión de Julio, la majestuosidad del lugar contrastaba con la fragilidad emocional del momento. Tamara respiró hondo antes de cruzar el umbral. Su madre la acompañó hasta la entrada, pero no pasó de allí. Con una mirada cómplice, le dio la bendición silenciosa de quien ama tanto que sabe cuándo soltar. A partir de ese instante, Tamara debía enfrentarse sola a su historia. El interior de la casa era imponente, pero frío. Las paredes decoradas con fotografías y reconocimientos contaban una vida pública exitosa, pero no decían nada de lo que realmente importaba aquel día. Julio la esperaba en uno de los salones, de pie, nervioso. Ella notó su incomodidad. No era un reencuentro entre padre e hija. Era, más bien, un primer contacto entre dos desconocidos que compartían sangre, pero no recuerdos. El inicio de la conversación fue tenso, casi incómodo. Tamara decidió romper el hielo con sinceridad brutal. Habló de sus emociones como quien se desprende de un peso que ya no puede cargar. Le contó de sus dudas, de su dolor, de esa eterna sensación de abandono que la había acompañado desde niña. Sus palabras eran como piedras cayendo en un pozo profundo. Julio la escuchaba con una mezcla de vergüenza y tristeza, sin saber si abrazarla o pedirle perdón. «Llevo semanas sintiéndome en una montaña rusa emocional», le confesó Tamara, sin apartar la vista de él. «Y lo peor no es haber descubierto quién eres. Lo peor es darme cuenta de que nunca intentaste buscarme». Sus ojos estaban húmedos, pero su voz no temblaba. Era la voz de alguien que ha sufrido en silencio y ha decidido no callar más. Julio tardó en responder. Sus manos estaban entrelazadas con fuerza, como si intentara contener algo.
Sé que fallé, dijo finalmente, con una voz que apenas le salía. No tengo excusas. Solo errores. Tomé decisiones cobardes. Pensé que lo mejor era mantenerme al margen, pero ahora sé que me equivoqué profundamente. Su mirada era sincera, pero eso no borraba el pasado. Nada podía hacerlo. Tamara, visiblemente dolida, le lanzó una pregunta directa. ¿Por qué? ¿Por qué permitiste que mi vida transcurriera sin ti, sabiendo que eras mi padre? Él guardó silencio unos segundos antes de responder. Porque no supe cómo estar. Porque fui un hombre débil en ese momento. Y porque me escondí de algo que me daba miedo enfrentar, mi responsabilidad contigo. Aquel diálogo, aunque doloroso, marcó el inicio de una posible reconciliación. No fue un perdón inmediato, ni una escena melodramática. Fue más bien el comienzo de un largo y complejo proceso de construcción. El vínculo entre ambos comenzó a nacer como un brote frágil en medio de un terreno árido. No había promesas, ni grandes declaraciones. Solo una voluntad compartida de intentarlo, aunque fuera tarde. Pero mientras este lazo nacía entre padre e hija, algo empezaba a desmoronarse en otra parte, en la relación entre Tamara e Isabel. Isabel había sido durante toda la vida el pilar, el refugio, la figura que sostenía todo. Y ahora, ver cómo su hija encontraba en Julio algo que jamás había tenido, la sumía en un estado emocional contradictorio. Por un lado, se alegraba de que Tamara pudiera cerrar una herida. Por otro, sentía que algo entre ellas se rompía. Las visitas de Tamara a la mansión de Julio se volvieron cada vez más frecuentes. Isabel comenzó a percibir que su hija volvía de cada encuentro diferente. Había algo en su forma de hablar, de caminar, incluso de mirarla, que había cambiado. Ya no era solo la niña que ella protegía. Era una mujer enfrentándose a su historia, aunque eso implicara distanciarse emocionalmente de su madre. Las discusiones entre madre e hija se volvieron inevitables. No eran grandes peleas, sino pequeñas explosiones cotidianas. Isabel trataba de ser comprensiva, de no invadir. Pero dentro de ella, el miedo crecía. Miedo a perder el lugar que durante toda la vida había ocupado en el corazón de Tamara. No por falta de amor, sino por la irrupción de una figura paterna que llegaba a reclamar lo que nunca se ganó. Tamara, por su parte, atravesaba uno de los periodos más intensos, contradictorios y transformadores de toda su existencia. Cada día sentía como su mundo interior se desmoronaba lentamente, como si alguien hubiera encendido una luz en un cuarto que llevaba años en penumbras. Lo que antes era solo una ausencia, un hueco sin forma ni rostro, de pronto se materializaba frente a ella con una voz cálida, una mirada reconocible y un apellido que llevaba décadas escuchando en boca de otros. Por primera vez en su vida, el vacío emocional de su infancia tenía una cara concreta, la de Julio. Y esa revelación, lejos de consolarla, la sumía en una confusión desgarradora. Estar en presencia de Julio le provocaba una sensación ambigua, casi antagónica. Por un lado, sentía una punzada de pertenencia, una especie de eco familiar que le hacía pensar que quizás, en alguna dimensión imposible, podrían haber compartido momentos sencillos. Un desayuno, una tarde de parque, una conversación antes de dormir. Pero esa misma proximidad emocional también le traía una forma nueva de tristeza. Porque cada palabra que él decía, cada gesto amable o mirada paternal que le dedicaba, no hacía más que evidenciar todo lo que no vivieron. Todo lo que se perdió. Lo que le fue negado sin que ella tuviera siquiera la oportunidad de elegir. A veces, mientras Julio le hablaba de sus giras, de su vida pública o de sus decisiones del pasado, Tamara se perdía en sus propios pensamientos. Lo observaba en silencio, tratando de descifrar al hombre detrás del ídolo, y no podía evitar preguntarse cómo habría sido su historia si él hubiera estado presente desde el principio. ¿Habría sido más segura de sí misma? ¿Habría sentido menos miedo al abandono? ¿Habría aprendido lo que era sentirse incondicionalmente amada por ambas mitades de su origen? Eran preguntas sin respuesta, pero que se repetían como un mantra doloroso dentro de ella. La figura de Julio era acogedora, sí, en ciertos momentos. Su voz era pausada, su presencia serena, casi como si buscara redimirse en cada gesto. Pero al mismo tiempo, era un espejo incómodo. Un espejo que le devolvía una versión de sí misma que no conocía. Le mostraba una vida paralela que nunca existió, un universo alterno en el que quizás no habría tenido que lidiar con tantos vacíos afectivos, con tantas noches llorando escondidas, con tantos silencios difíciles de entender. Julio era, sin quererlo, la encarnación de todo lo que pudo ser y nunca fue. Y eso dolía más de lo que Tamara estaba dispuesta a admitir en voz alta. Mientras tanto, Isabel observaba todo desde la sombra. Con ternura, sí,
porque su amor por Tamara era incondicional, pero también con un dolor que le partía el alma en 1000 fragmentos. Había sido madre y padre. Había sostenido la estructura emocional de su hija con una entrega total, sin pedir nada a cambio. Había renunciado a muchas cosas por protegerla, por criarla con dignidad, por ofrecerle un mundo estable pese a la ausencia de un padre. Y sin embargo, ahora sentía que su lugar en la vida de Tamara comenzaba a tambalearse. Como si el regreso del padre borrara, aunque fuera mínimamente, los sacrificios que ella había hecho durante décadas. Isabel no era ajena a las emociones humanas más complejas. Sabía lo que era el amor, el miedo, la culpa, pero nunca había experimentado algo tan confuso como ver a su hija acercarse a aquel hombre con quien ella había tenido una historia dolorosa y truncada. Aunque apoyaba, al menos en teoría, que Tamara buscara su verdad, no podía evitar sentirse desplazada. Era como si de pronto la historia que había escrito sola durante tantos años se reescribiera con otra pluma, con otra tinta. Y eso, aunque no se lo confesara a nadie, le dolía en lo más profundo de su ser. El equilibrio emocional en la familia Falcó comenzaba a desmoronarse lentamente, sin estallidos evidentes, pero con una presión interna constante. Lo que antes parecía firme, seguro, indestructible, ahora se volvía frágil, quebradizo, susceptible a cualquier palabra mal dicha o a cualquier gesto malinterpretado. El amor entre madre e hija seguía existiendo, claro, pero se teñía ahora de silencios incómodos, de miradas evasivas, de una tensión que no terminaban de verbalizar. Era como si entre ellas se hubiera instalado un tercer personaje invisible, la historia con Julio. Y es que el reencuentro entre Tamara y su padre no solo trajo consigo respuestas necesarias. También abrió heridas profundas, antiguas, dormidas, que ninguna de las tres, ni la hija, ni el padre, ni la madre, estaba emocionalmente preparada para enfrentar. Porque la verdad, por más liberadora que sea, tiene un precio. Y el precio de enfrentarse al pasado es tener que reconstruirse desde cero, aceptar las grietas, mirar las sombras y decidir, aún así, seguir caminando. En medio de todas esas emociones cruzadas, de esas reconciliaciones que apenas comenzaban y de unos vínculos que se tejían con hilos todavía frágiles, Tamara se adentraba en una nueva etapa de su vida. Una etapa incierta, incómoda, pero necesaria. Por fin comprendía que su pasado no era simplemente una historia a medio contar, sino una verdad completa, dura, compleja, que ahora debía asumir con todas sus consecuencias. Pero como toda verdad, esta venía cargada de cambios irreversibles. De tensiones familiares que nadie sabía cómo resolver. De una transformación interna que afectaba cada aspecto de su presente. Sus emociones, sus relaciones, su visión del mundo. Porque cuando el pasado deja de ser una suposición y se convierte en una certeza, nada vuelve a ser igual. Y Tamara lo sabía. Lo sentía en cada fibra de su cuerpo. Aunque todavía no supiera del todo qué hacer con ello.